Buenas tardes, queridos estudiantes del seminario, del sexto seminario de políticas públicas para el sector agropecuario con propósitos de titulación. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus implicaciones en las políticas públicas del sector agropecuario. Agradecemos a la directora del Centro de Educación Continua, la maestra Mayra García, que les va a dirigir unas breves palabras. Muchachos, buenas tardes. Nos da mucho gusto poder estar aquí saludándolos. Sabemos que han estado echándole muchas ganas a este seminario. Tenemos entendido que están casi por concluir. Y bueno, pues parte del trabajo de este centro es contribuir precisamente en la titulación de los egresados, y actualmente también se están implementando propuestas para que los estudiantes que están en el último año de su carrera puedan salir ya con su título. Y bueno, pues agradezco a los coordinadores de este seminario la invitación para poder saludarlos, aunque sea de lejos, y bueno, felicitarlos por estar participando en este evento, y esperamos conocerlos el día que tengan que llevar a cabo la lectura de actas para que puedan proceder con el trámite de su título. Y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo les doy la bienvenida. Si alguien no escucha o no ve, por favor mande un mensaje de chat, y tenemos aquí en nuestro equipo técnico que los va a estar auxiliando con el audio y el video. Yo los voy a dejar con el titular del seminario de titulación, doctor Tomás Martínez Saldaña, quien presentará a nuestros ponentes y se presentará con ustedes. Buenas tardes. Colegas, muy buenas tardes, amigos, compañeros, profesores, alumnos. Es un placer para mí presentarme. Soy Tomás Martínez Saldaña, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo desde hace más de 40 y tantos años. Es un placer, primero, haber presentado a la maestra Ana Orozco, que me antecedió en la palabra, y a la maestra Mayra, la doctora Mayra, quien es la directora ahora aquí del Centro de Educación Continua de nuestra Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a realizar un evento importante en el seminario, que además está contextualizado en términos de la política pública en este preciso momento. Vamos a hablar de las políticas públicas para del sector agropecuario en el entorno del Tratado de Libre Comercio, precisamente cuando está llevándose a cabo en la ciudad de Washington, D.C., su reconsideración. Es para nosotros trascendente e importante el que todos ustedes se unan al conocimiento, al juicio, a la crítica de lo que en un momento determinado va a modificar las políticas públicas del sector agropecuario. Para iniciar vamos a presentarnos. Yo soy Tomás Martínez Saldaña, como les he señalado, soy profesor de la DICEA en el área de política pública, y por estos 40 y tantos años he tenido la suerte y el honor de ser un profesor en esta institución. Me acompañan ahora, curiosamente, un par de distinguidos alumnos, aunque no lo crean. Ambos han participado conmigo, uno hace 40 años, ¿o cuántos, Mario? 35 años, y el doctor Pedro Ponce, 30 años. Ellos ahora son personalidades por sus propios méritos, y les voy a pedir que se presenten brevemente. Buenas tardes, nos da mucho gusto discutir estos temas de actualidad. Yo soy el doctor Pedro Ponce Javana, alumno del doctor Tomás Martínez Saldaña. Soy profesor investigador de esta universidad desde 1982 a la fecha. Soy de origen fiotecnista, tengo estudios de maestría en desarrollo rural en el Colegio de Posgraduados, y tengo un doctorado en
problemas económicos de la agricultura mexicana, con una estancia académica en la Universidad de Roskilde en Dinamarca. Entonces nos da mucho gusto que entremos en este tipo de intercambio de experiencias, de reflexiones, porque es un tema de coyuntura, de actualidad, y que bueno, tiene que ver mucho con nuestro país, sobre todo en el desarrollo agrícola, en el desarrollo rural, en el desarrollo social y en el desarrollo sustentable. Gracias, Pedro. Ahora le pido al doctor Recci que también se presente. Buenas tardes, compañeros. Pues ya dijeron, somos colegas. Pueden ver lo que a mí se refiere en mi blog, es más práctico. Solo tienen que teclear mi nombre completo en Google, Mario Recci Montiel, Recci con Y, academia.edu. Ahí está mi currículum, ahí están mis rollos. Así que mejor empezamos. El maestro Mario es muy modesto. Ahorita que entren a su Google se van a dar cuenta que tiene 1200 páginas. Colegas, ¿por qué discutimos el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio, firmado en el año de 1994, se presenta como un parteaguas en términos de la vinculación económica de México en Norteamérica. Pero este Tratado de Libre Comercio fue contextualizado en una nueva visión económica del país, en el modelo neoliberal. El Tratado de Libre Comercio vinculó a 3 economías. Una economía superpoderosa, la norteamericana, una economía fuerte, la canadiense, y una economía modesta, la mexicana. Y dentro de este tratado, una serie de elementos que fueron considerados de una manera pues realmente limitada, fue el capítulo agropecuario. Yo recuerdo haber discutido precisamente con el doctor Ponce, que en algunos años nos pidieron en el área de evaluación de desarrollo rural de la Cámara de Diputados. Fuimos a presentar resultados de éxitos y fracasos del Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario. Ya de eso hace 15 años, una cosa así. Y veíamos ya desde aquel momento los perdedores y los ganadores del Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario en México. Ya desde aquella época se veía una limitación severa, hubo una crisis económica que ya ha sido reflexionada de muchas maneras, cómo impactó en el sector maicero el que se hubiera abierto el mercado del grano en los Estados Unidos. A partir de esa fecha, nosotros dependemos en términos económicos en nuestros alimentos fundamentalmente del mercado del Tratado de Libre Comercio. No que antes no dependiéramos, pero ahora se ha generado una dependencia increíblemente peligrosa. Se ha iniciado una discusión del tratado, pero esta discusión del tratado no la promovimos nosotros. Viene de una estructura de un poder extranjero, que es parte del tratado. Los Estados Unidos ahora, a través de su presidente, ha sido de una manera, decirlo de una manera decente, vociferante, crítico del Tratado de Libre Comercio. Ha puesto a temblar nuestra economía, a temblar el precio del dólar y del peso, precisamente por todas las intervenciones que ha habido. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo nos va a afectar en términos de política pública y por dónde puede venir el Tratado de Libre Comercio? Aquí yo quisiera abrir la participación de nuestros colegas para que de alguna manera tengamos 2, 3 criterios básicos y luego empecemos una discusión entre nosotros y por supuesto una discusión, unos comentarios de toda la audiencia, de todos los colegas, de todos los que están llevando a cabo este seminario para titularse. Pedro, por favor, tu intervención. Bien, muchas gracias. Quisiera empezar con esta reflexión sobre las teorías del desarrollo y sobre todo la teoría del desarrollo económico
en la que nos asegura que todo lo resuelve el mercado. Sin embargo, aquí entramos en una polémica de política pública porque el Estado mexicano se deslinda, o hubo 2 sexenios a partir de 2000 al 2012, en que el Estado mexicano a través del gobierno le deja todas las políticas públicas agropecuarias que las decide el mercado. Luego entonces, una primera reflexión es que, por ejemplo, José Luis Calva nos plantea que en Europa hay países que se planteó que el desarrollo no es precisamente con la mano invisible del mercado, el desarrollo debe ser con la mano visible del Estado, y el Estado tiene que ser rector, regulador del mercado. Entonces, compañeros estudiantes, es muy importante que nosotros revisemos estas teorías del desarrollo, sobre todo estas teorías económicas, para saber de dónde viene el neoliberalismo. Es muy importante que nosotros manejemos estas teorías, sobre todo porque esperamos que ustedes algún día sean tomadores de decisiones. Y en esta primera reflexión, yo lo que les quiero plantear es de que producto del Tratado de Libre Comercio efectivamente somos dependientes de granos básicos. Hace unos días llamó la Zagarpa a un seminario nacional sobre extensionismo y vinieron del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con algunas universidades como la de Nuevo México, la Texas A&M, la de California, entre otras, a plantearnos en una reunión en la Ciudad de México que ellos tienen modelos de extensionismo a partir de este Tratado de Libre Comercio que se pueden aplicar en nuestro país. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que la subsecretaria de Desarrollo Rural nos asegura que las exportaciones del aguacate, del jitomate y de la cerveza y del tequila han generado riqueza en nuestro país, y reta a que le demostremos a aquellos que aseguramos que nuestro país ha sufrido pobreza a partir del Tratado de Comercio, que le demostremos con datos duros. Y ahí es donde de alguna manera nosotros consideramos que vamos a discutir más adelante el concepto de la multifuncionalidad de la agricultura, que tiene mucho que ver con las actividades productivas que llevamos a cabo en nuestro país. Es muy interesante lo que nos señala el maestro Pedro, el doctor Pedro Ponce. A mí, y de la misma manera, considero precisamente en ese entorno de triunfadores y perdedores, como en un momento determinado, efectivamente, hubo gente en México que obtuvo beneficios con el Tratado de Libre Comercio. Pero la mayoría de la población, especialmente hablando de los campesinos, de los indígenas, productores de maíz, de autoabasto o de mercado regional, fueron los más sacrificados, los más heridos en este proceso económico de apertura. Pero no nada más ellos. Ahora, en esta modernidad del Tratado de Libre Comercio, estamos viendo con bastante preocupación que la discusión fundamental no se va a ir de qué le va a pasar a la agricultura mexicana, sino cuáles son los problemas económicos norteamericanos en el Tratado de Libre Comercio, y esos son los que van a dominar. Y uno de ellos es, yo por eso le pediría al maestro Recci una actualización de los datos para que veamos cómo el Tratado de Libre Comercio, ahora en un entorno más macroeconómico, va a discutir el problema del manejo industrial de los automóviles, de los problemas de la comunicación en línea, del manejo del capital y de los derechos de autor. Y en la parte económica de la agricultura va a quedar subordinada y de alguna manera estamos viendo cómo esta subordinación va a dejar probablemente igual o quizá peor
a los campesinos en esta nueva modernidad del TLC. Pero Mario, ¿tú qué piensas al respecto? Yo les decía en el texto que preparé para esta intervención que vean las cosas desde una perspectiva de largo plazo, tratando de pensar incluso en términos históricos. México fue un país autosuficiente cuando teníamos un nivel de desarrollo menor y cuando la productividad por hectárea apenas alcanzaba los 900 kilos. En esa época fuimos autosuficientes y no lo somos hoy, que se ha más que duplicado el rendimiento por hectárea. O sea, el asunto no es de tecnología, el asunto es de política pública. Y la política pública que se ha seguido en los últimos 30 años, incluso antes de que se firmara el tratado, porque de hecho estaba vigente desde la firma del GATT, del Acuerdo General de Aranceles, es dejar de apoyar a la agricultura tradicional y solo apoyar o prioritariamente apoyar a la agricultura comercial. Eso ciertamente nos ha permitido aumentar la producción y la exportación de frutales y hortalizas, pero nos hemos convertido en un país que depende para su alimentación de la mitad, en la mitad de su alimentación de las importaciones de básicos. Eso es absurdo, es que ningún país practica una política de esa naturaleza. En parte es el resultado de una concepción ideologizada de la economía. Ideologizada porque han querido que todo sea negocio. Y es absurdo que se piense que todo tiene que ser rentable y competitivo. Francia mantiene algunos renglones de su actividad rural fuertemente subsidiada, no porque sea rentable, no porque lo vaya a recuperar, sino porque es parte de la identidad y porque conserva la vida rural. Y un país necesita fortalecer su vida rural. Y es solo un ejemplo, no es el único país que lo hace. En economía política o en política económica hay que distinguir entre aquellos renglones que nos pueden dejar remanentes o utilidades y aquellos renglones que tenemos que conservar en razón de su significación social, de la función que cumplen para el bienestar de la población y a la que debemos transferir recursos. De las partes rentables, de la actividad que es más rentable, debemos transferir recursos de manera fiscal hacia los sectores que tienen menores índices de productividad, pero que juegan un papel fundamental. Y esto no lo entienden los que hoy dirigen México y los que hoy son responsables de la negociación del TLC o de la conducción de la economía. Y no nos hagamos ilusiones, no lo van a alcanzar a entender de aquí a que se firme el nuevo tratado. O sea, la perspectiva es negra, están entregando al país, así como están vendiendo Pemex, pues también han estado vendiendo la soberanía alimentaria. Los más beneficiados del Tratado de Libre Comercio son los productores agropecuarios norteamericanos, y ellos mismos lo dicen. Han cuadruplicado sus ventas en estos 25 años. Ellos serían los más afectados si nosotros dejamos de importar maíz. Y a nosotros no nos conviene seguir importando maíz norteamericano. Si tuviéramos que importar algo, nos convendría más importar maíz de Sudamérica, porque eso nos acerca a nuestros aliados naturales. Nosotros somos parte de América Latina, no somos parte de América del Norte, eso es un mito. Vamos a enfatizar 2-3 criterios que a nuestro modo de ver deben de estar presentes en la discusión del impacto del Tratado de Libre Comercio, su actualización en el sector agropecuario nacional. Uno de los elementos fundamentales que yo quisiera traer a colación es, efectivamente, el Tratado de Libre Comercio impactó hace 20 y tantos años a un grupo de productores que en un mercado moderno exitoso fueron parte de la dinámica que se vinculó con los Estados Unidos. Me refiero fundamentalmente a los productores de hortaliza, los productores de aguacate, los productores de mango, que de alguna manera abrieron un mercado internacional con bastante éxito.
Esta dinámica se presentó como uno de los resultados positivos del Tratado de Libre Comercio desde hace muchos años, pero se dejó a un lado, se dejó de soslayo el gravísimo problema de los productores agropecuarios, especialmente aquellos productores agropecuarios en el ámbito campesino, en el ámbito indígena y sobre todo en el ámbito del autoabasto. No fueron afectados todos, por supuesto, pero los que fueron afectados prácticamente fueron sacados de la jugada. ¿En qué sentido? Quedaron desmarcados por el precio, por la producción y por la competencia internacional. Son las reglas clásicas de la economía. Para tener una dinámica económica tenemos que ser productivos, rentables y competitivos. Pero se nos olvida también que debemos de ser equitativos y debemos de ser sustentables. En lo que precisamente el maestro Rechi nos estaba señalando, de que no todo es ganancia, no todo es mercado. Si no ubicamos esta contextualización a nivel internacional, lo que estemos firmando en el Tratado de Libre Comercio el día de mañana lo vamos verdaderamente a tener que reconsiderar, que revalorar. ¿Por qué? Porque no es sustentable el sistema que estamos creando. Entonces, una pregunta que yo lanzo a los colegas que me están oyendo: ¿consideran ustedes que podemos hablar del Tratado de Libre Comercio en una dinámica compleja o generarlo en términos de política, como lo está haciendo ahorita la dinámica de discusión, en términos de una simple visión económica? Yo creo que nosotros debemos de tener una posición fija, firme en nuestro entorno para poder interpretar, valorar y hacer acciones alrededor de lo que está sucediendo en este momento en Washington. A ver, maestro Pedro, ¿tú qué dirías? Bien, acaban de tocar un tema álgido que es muy importante, que nosotros, ustedes, como promotores del desarrollo, entendamos muy bien esta diferencia. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un cambio, pero ¿cuál es ese cambio? ¿Debe ser un cambio cuantitativo o también tiene que ser cualitativo? Y esto lo digo porque cuando hablamos de desarrollo agrícola, principalmente nuestras instituciones del sector agropecuario hablan de un aumento de la producción. Pero nosotros, como buenos investigadores, nosotros tenemos que entender que la producción es una parte, y el doctor Mario Reich nos acaba de hablar de productividad. Por favor, estudiantes, esta es una pregunta que les lanzo: ¿qué sería la productividad? No es lo mismo que producción. En producción medimos toneladas, kilos por hectárea, y allá en Estados Unidos miden kilos, toneladas por acre. Pero cuando nos metemos a la productividad tenemos que medir la eficiencia y la eficacia. Son dos elementos importantes que tenemos que distinguir bien exactamente, y yo les lanzo la pregunta: ¿qué le toca a la ciencia y a la tecnología? ¿Ser más eficaz o ser más eficiente? ¿Qué le toca al ser humano? ¿Ser más eficaz o ser más eficiente? ¿Cuál es el papel de la innovación tecnológica? ¿Hasta dónde llegaría entonces la investigación científica para obtener una mejor productividad? Aquí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que sea tema de reflexión en el maíz. Mi respeto es para los productores de Sinaloa, que nos dicen que producen 12, 13, 14 toneladas de maíz por hectárea. Y mi respeto es también para los indígenas mixtecos, que llegan a producir cuando mucho 500 kilos de maíz por hectárea. Pero analicemos el costo de producción. ¿Cuánto cuesta producir esas 12, 14 toneladas en Sinaloa? ¿Y cuánto cuesta producir esas 500 kilos en la Mixteca poblana, oaxaqueña o guerrerense? Luego, entonces, además de esto, en términos de economía, busquemos lo que hoy se aplica o se conoce como externalidades. Una externalidad negativa es que en Sinaloa, ¿cómo se queda la tierra? ¿Cómo se queda de envenenada la tierra? ¿Y cómo se queda la tierra
no tan envenenada, porque no hay una agricultura puritana, en las comunidades indígenas, en este caso, por ejemplo, en la Mixteca poblana. Entonces, en términos de política pública, nos ha faltado entender y aplicar este concepto de productividad. Luego, entonces, a partir de esto, vendría una reflexión. ¿Cuál es el papel de la agricultura en términos del desarrollo económico? Y aquí, lo dejo para mi próxima intervención, tenemos que entender el concepto de multifuncionalidad de la agricultura. Basta como reflexión de que la agricultura solamente sea materia prima para la agroindustria. Ahí es donde se están quedando en este momento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, creo yo. Gracias, maestro Pedro. Doctor Recci, por favor. Vamos a proseguir con esta línea de reflexión. Agarren ustedes una hoja de papel que tengan ahí enfrente, arrúguenla, extiéndanla y vuélvanla a arrugar. Ya arrugada, pónganla sobre la mesa. Ahora pongan una hoja sin arrugar junto. Bueno, la hoja arrugada representa el territorio nacional. La hoja que no se arrugó representa el territorio de Estados Unidos. Pero además, los Estados Unidos tienen 4 veces más una superficie cultivable y tienen 4 veces más una superficie sembrada de cereales y tienen tierras de humedad permanente, mientras nosotros tenemos tierras de temporal. Los Estados Unidos son 325 millones de gentes que subsidian a 3 o 4 millones de agricultores. Con que cada uno de esos 325 millones ponga 5 centavos a través de del sistema fiscal, les llega a cada productor agrícola no menos de $80 por tonelada de subsidio, más facilidades de comercio, más crédito, etcétera, 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 etcétera. Piensen en el lado de la hoja arrugada, que somos 100 millones de habitantes dentro del territorio, aunque tengamos otros 20 millones del otro lado. Y que tenemos que subsidiar más del 10%, tal vez como 12 millones de personas. Si ponemos cada uno no 5 centavos, sino el doble, 10, no alcanzamos a igualar el subsidio que le entregan los norteamericanos a sus labriegos. Pero además, ¿qué condiciones podemos tener de competitividad si ellos tienen una superficie plana de buena humedad y tienen un río para canalizar la producción en barcazas hasta el mar, y nosotros tenemos un territorio escarpado y tenemos que llevar la producción en burro, en camioneta, en furgón, en camión y en lo que se pueda hasta los centros de abasto, cuando no nos la comemos en el lugar que se produce? O sea, les ilustro estas enormes diferencias para que se entienda que es absurdo plantearse competir en maíz. Yo estoy de acuerdo en que compitamos en otra cosa. Podemos competir en software, podemos competir en hackers, podemos competir en ingenio tecnológico, podemos competir en desarrollo de innovaciones, en maquinaria de alta precisión, sí, porque tenemos más talento. Pero ¿cómo vamos a competir en maíz? ¿Sí? Si las condiciones en las que se producen ambos países nunca podrán compararse ni podrán reducirse las enormes diferencias. Lo dejo como una parte de esta reflexión. Vayamos pues en el Tratado de Libre Comercio ahora en su visión moderna. A mí lo que me preocupa, y es lo que quisiera yo que los colegas empezaran a participar, empezaran a mandar sus comentarios o sus intervenciones. ¿Cómo va a ser posible que la voz de la agricultura se oiga en esta negociación, cuando los intereses están en otro ámbito? Los intereses financieros, los intereses automotrices, los intereses ahora de la comunicación digital, que están presentes y que de alguna manera no lo estuvieron cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en entornos de modernización tecnológica, por supuesto que tiene que ser renegociado, tiene que negociarse.
Pero el problema es de que esto está obnubilando la parte sustantiva que era para el ámbito agropecuario y que para nosotros es el meollo de la discusión. Pocas veces ha habido oportunidad de que se manifieste, se señale cuál es el impacto de lo que ha sucedido con nosotros en México, precisamente en lo que señaló el doctor Rechi, en lo que señaló el doctor Pedro, de que Goliat está peleando con un enano. Tenemos una economía 4 veces superior en términos productivos, y nada más en términos de maíz. Pero no nada más el maíz, el frijol, la leche, los cereales de otro tipo, las oleaginosas. México ha perdido su capacidad de autoabasto desde hace muchos años. Y por mucho que se diga, por mucho que se plantee, el modelo económico neoliberal no permite que los funcionarios visualicen las necesidades estructurales de nuestra economía. ¿Por qué? Porque a todo le ponen precio, a todo le ponen valor, a todo le ponen ganancia. ¿Dónde está la equidad social en ese entorno? ¿Dónde está la sustentabilidad de nuestros sistemas en ese entorno? Allí hay un elemento que tenemos que renegociar definitivamente, y no nada más en términos de manejo económico. Otro de los problemas que no quisiera dejar pasar es el problema de la alimentación que compramos. No es novedad. Hace más de 20 años estamos nosotros comprando transgénicos. Hace más de 20 años estamos comiendo transgénicos, tomando transgénicos en la Coca-Cola, comiendo transgénicos en los cereales que vienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde va a quedar nuestra sustentabilidad en términos alimentarios? Hay pues una serie de elementos que ya no son económicos, que son humanos, son éticos, son del manejo del medio ambiente, que si no se valoran, si no se reconsideran, el tratado va a ser muy parcial, va a interesarse en temas muy concretos que no van a solucionar los problemas que ya tenemos, los nuevos problemas que se avecinan, y sobre todo van a agudizarse. No todo es malo, por supuesto, hay elementos. Una de las cosas fundamentales del Tratado de Libre Comercio que se señalan es que las economías se han integrado en términos alimentarios y tecnológicos hasta en un 60%, por lo menos en el caso de México, y que ha habido producción, ha habido ganancias, sí, pero ¿para quiénes? Y esa sería otra pregunta importante que pudiéramos nosotros empezar a discutir. Con este comentario yo le pediría al maestro Pedro que generara ya un último comentario para empezar a oír los comentarios y las discusiones, señalamientos, preguntas de la audiencia que está en todo el país. Sí. Mi último comentario va en el sentido de que en nuestros planes de estudio, en nuestras academias, en nuestras universidades y sobre todo en las universidades de Estados Unidos, estudian mucho la materia. Y la materia es más materia, y desmenuzan la materia y se siguen con la materia. Un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta en estas negociaciones del Tratado de Comercio es la energía. Hoy tenemos la obligación de entender la materia y la energía. Y bueno, ¿de dónde viene la energía? De las leyes de la termodinámica. Y por eso, en un concepto amplio, en este momento estamos padeciendo una entropía, un desorden, pero no solamente en la cuestión ecológica, un desorden social, un desorden económico. Muchos teóricos hoy reconocen que hay una entropía económica, producto de la supranacional, donde se nos imponen productos que vienen desde afuera. Y aquí vienen los ejemplos concretos que no se están tocando en el Tratado de Libre Comercio. Los productos que nos mandan son productos que están hechos a base de agroquímicos, ¿sí? Pero ¿cuánta energía traerá esa manzana que nos llega desde afuera a Walmart, a los centros comerciales?
¿Cuánta energía tendrá la manzana que producen nuestros totonacos en la Sierra Norte de Puebla, concretamente en Zacatlán? No tiene estética nuestra manzana, pero tiene más energía que la manzana que llega de afuera. Y ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos concretos. Los indígenas estarán mal desnutridos, pero tienen más energía. ¿Por qué les hacemos falta en la mano de obra allá para la agricultura muy tecnificada? Porque consumimos energía. Eso a mí sí me preocupa, porque eso ni lo saben y mucho menos lo toman en cuenta en estas negociaciones. Entonces están jugando, fíjense ustedes, con modos de vida, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos tiene un problema Estados Unidos de obesidad, porque es materia y más materia la que consumen y no se fijan en la energía. Y así puedo poner muchos ejemplos en los que más adelante nos va a seguir teniendo efectos negativos hacia nuestra población en general. ¿Por qué? Porque lo que están negociando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la rentabilidad, y se les olvida que la agricultura tiene una multifuncionalidad. No solamente es materia prima, juega un rol social, juega un rol económico, bueno, juega un rol cultural. Todo esto lo desconocen. Entonces, yo quisiera que a partir de estas reflexiones, pues ya armáramos algunas preguntas, y con gusto estamos en la mejor disposición de contestarlas y armar, ¿por qué no?, una muy buena reflexión, una crítica, y si es posible hasta un debate. Gracias, maestro Pedro. Continuaremos en lo que nos llega una pregunta para que de inmediato le demos voz y todos nuestros colegas nos escuchen. Simple y llanamente yo quisiera señalar que no es nada más una reflexión la que debemos derivar del Tratado de Libre Comercio y su discusión contemporánea. ¿Cuál es el papel que nosotros vamos a jugar? ¿Cómo es que esa comunidad, cualquiera que ustedes mencionen en el país, puede hacer oír, puede mostrar su poder, su fuerza, su rechazo a determinadas políticas públicas? Bien, no estamos acostumbrados nosotros a manejar el elemento técnico, el elemento político de la base hacia arriba. Nuestra estructura política es de arriba hacia abajo. Pero cuando las comunidades, cuando las estructuras sociales comunitarias, indígenas, campesinas, de productores, empiezan a hacer oír su voz, esto es algo nuevo, pero ya está sucediendo, y yo creo que esto es precisamente una llamada de atención. Qué bueno que el Tratado de Libre Comercio se revalore, qué bueno que nos estén metiendo en esta gran discusión en la que estamos nosotros inmersos. ¿Por qué? Porque de alguna manera debe de haber una respuesta. No podemos quedarnos donde estábamos. ¿Por qué? Porque ya nos movieron el piso. No podemos seguir hablando el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque nos cambiaron las reglas del juego. Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que ahorita la vinculación, el extensionista, el productor, el bufete agropecuario, debe de aprovechar las voces de disidencia, debe de aprovechar la fuerza comunitaria desde abajo y empezar a hacer señalamientos a nivel de delegaciones, a nivel de estados, donde simple y llanamente se mencione de que no hay acuerdo, no se está poniendo atención a los problemas locales. Ya hablaban de 2, 3 grupos políticos importantes en México que hacen oír y sentir su voz. Por ejemplo, los productores de allá de Sinaloa, que imponen criterios, políticas a nivel de Secretaría de Agricultura. No podremos nosotros que las cooperativas, Tosepan, Totatanisque y otras cooperativas nacionales o regionales empiecen a hacer oír su voz, bufetes que tienen capacidad regional, para que empiece a cambiar la dinámica de demanda que el público, que los productores deben de tener a este ámbito. Seguiríamos nosotros a ver si tenemos alguna pregunta. A ver, sí.
Pues vete la mi amor. Buenas tardes. Quisiera animar a los participantes a hacer preguntas a los ponentes. Y bueno, mi pregunta sería, ¿ustedes qué creen cuál va a ser el resultado de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio en el ámbito agropecuario? ¿Qué ventajas o desventajas nos va a traer en el corto plazo? Doctor Ricci. En razón del pésimo perfil de los negociadores mexicanos, yo creo que va a prevalecer el interés de los productores norteamericanos en el caso agropecuario. No creo que vayamos a restringir las importaciones de maíz de Estados Unidos y creo que nos va a seguir perjudicando, va a seguir entrando transgénicos hasta que haya protestas por el impacto en la salud y por la desaparición de variedades en razón de la diseminación de los transgénicos y de los conflictos de orden jurídico legal que va a derivar de ello, puesto que van a estarnos acusando de usar sus patentes en la producción. O sea, yo no le veo la menor perspectiva a este grupo de ineptos que mexicanos que van a negociar, ¿no? De todos ellos no se hace uno. Ahora, respecto del resto del tratado, lamentablemente se necesita una política interna de desarrollo nacional, un programa económico que fortalezca la economía para saber qué se negocia y para ver en qué sentido se complementa con las relaciones externas y en qué sentido se debe proteger lo que se va a hacer aquí. Y este equipo tampoco tiene visión sobre el desarrollo económico general. Para ellos es prioritaria la industria automotriz. La industria automotriz tiene un papel importante en cuanto al valor generado, pero no es más que una gran maquila. ¿Qué quiero decir con que es una gran maquila? Pues los monoblocks y la tecnología no son nuestros, son foráneos. La inversión no es nuestra, es foránea. Aquí se produce y eso genera empleo, son 3,5 millones de empleos de la industria automotriz. Eso desde luego representa una masa salarial, una demanda, una parte del mercado interno. Pero ¿qué son 3,5 millones de empleados de la industria automotriz contra 8,5 o 9 millones de desempleados que ha generado el modelo económico general, más otros 10 o 12 millones de subempleados desplazados, entre ellos desde luego varios millones de productores agrícolas que no son competitivos y que debieron dedicarse a otra cosa en razón del impacto mercantil que ha tenido la apertura comercial? En términos generales, pues diría que el grupo gobernante, y ahí incluyo yo a todos los partidos, no a uno, a todos, absolutamente a todos, no tiene un equipo capaz de diseñar un proyecto de nación, no tiene un equipo capaz de definir un plan de desarrollo, y las perspectivas en consecuencia son las peores. Gracias, maestro. Una de nuestras tutoras va a participar, no la habíamos visto, la presentamos a la maestra doctora Roxana, para todos aquellos que están trabajando con ella, y nos va a hacer una pregunta aquí al panel de presentación. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes, muchachos. Me presento ante ustedes en esta conferencia, y mi pregunta va directamente para el doctor Pedro Ponce. Ya lo he visto en algunas discusiones ahí en la tele sobre este asunto del TLC, y bueno, mi interrogante es si México ante esta renegociación del TLC llevaba alguna agenda de trabajo, de propuestas para defenderla ante esta renegociación, y si es así, ¿cuáles son los puntos relevantes que pueden afectar al sector rural? Gracias, doctora. Doctor Pedro, por favor. Sí, muchas gracias. Es importante señalar que nuestra universidad, por su carácter de investigación y educación agrícola, selecciona un equipo de expertos y conjuntamente con la rectoría se hizo un pronunciamiento
y en concreto el pronunciamiento de nuestra universidad es que debe sacarse todo lo del sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido, yo considero que como producto de esta renegociación se va a profundizar más la dependencia alimentaria. Y en ese sentido, pues van a seguir las políticas erráticas de política pública agrícola, desde la SAGARPA y las demás instituciones del sector agropecuario, porque están planteando que es más fácil comprar que producir. Y ante la pregunta que nos hace la doctora, nosotros consideramos desde nuestra universidad, desde nuestra perspectiva, que debe haber políticas públicas diferenciadas en nuestro país. Debemos de entender muy bien dónde cabe la biotecnología y dónde cabe la agroecología, o dónde pueden conjugarse. Tenemos muchos Méxicos agrícolas. Y eso nos obliga, por ejemplo, de manera concreta, que nos hace tanta falta, a hacer una propuesta de rescate de maíces nativos en nuestro país, punto. Pero no desde el punto de vista de la conservación por la conservación mediante germoplasma. Nos hace falta conservarlos produciendo. Deberíamos tener mínimo 62 razas de maíz. Hasta un ejemplo concreto que lo hemos dicho y se lo hemos propuesto al Estado. Y desde nuestra universidad, humildemente lo estamos haciendo. Tenemos un programa de conservación y de mejoramiento de nuestros maíces nativos. Los invitamos incluso para que estén atentos. El 29 de septiembre vamos a llevar a cabo el Día Nacional del Maíz en nuestra universidad. Y vamos a mostrar muchas de las razas que estamos conservando, muchas de las razas que debemos de estar produciendo. Por ahí considero, nada más estoy hablando del maíz, nos faltarían los cultivos que fueron aportación de México hacia el mundo, empezando con el maíz, el frijol, la calabaza, el nopal, el aguacate, el jitomate. Por eso hablo de políticas públicas diferenciadas que tantas faltas nos hacen en nuestro país. Yo quisiera de alguna manera resaltar varios elementos que nos permiten visualizar de alguna forma la actividad, la actitud que los productores tienen o pueden tener. Ya en algunas regiones del país, muchos productores se olvidaron del maíz transgénico. Se está regresando, como dice Pedro, al consumo nacional de los maíces regionales, de los maíces nacionales, y que por varias razones, culturales unas, económicas otras, tiene mayor éxito que el maíz que viene de fuera. Creo yo que el manejo del maíz alimentario para consumo humano, de alguna manera está regresando a el manejo tradicional, regional, local, en el mundo rural. No así en el mundo urbano, donde efectivamente el maíz traído de los Estados Unidos es el que prevalece en las grandes empresas que venden maíz para tortilla en términos globales. Minsa, Gamesa, todas estas empresas que han estado presentes. Pero hay en la dinámica campesina, en la dinámica rural, una estrategia que a mí me fascina ver cómo se está generando de una manera silenciosa. Los productores campesinos, agricultores, indígenas, de alguna forma se están protegiendo porque no consideran que van a ser defendidos en esta segunda negociación del Tratado de Libre Comercio. No lo fueron defendidos en la primera, ¿quién les dice que van a ser defendidos en la segunda? Entonces, hay una serie de estrategias regionales para la producción. El maíz blanco no se encuentra en el mercado, dice un dicho. El maíz blanco se encuentra en el mercado negro. Los maíces tradicionales campesinos son para comerse. Esos maíces tienen valor cultural en términos de sabor, en términos de elementos de vinculación. Por lo tanto, ya ahora, si le queremos ver una característica verdaderamente sana, auspiciable para defenderse, es como en algunas regiones se está volviendo los ojos a los alimentos tradicionales, a los alimentos locales. Yo creo que este es uno de los elementos que podemos nosotros auspiciar a nivel regional. No esperamos mucho del Tratado de Libre Comercio en su segunda versión.
Ya el doctor Rechi nos señala la incapacidad técnica de muchos de nuestros defensores. Hay un interés muy parcial, muy limitado por discutir la parte agropecuaria. Por el contrario, la gran discusión se va a ir probablemente en otros tonos, y la parte agropecuaria va a ser dejada en una segunda, tercera sección. Otro de los elementos importantes es que todos los que están negociando el Tratado de Libre Comercio lo van a hacer con bastante celeridad, así se ha dicho. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se contamine con las elecciones de México, con el cambio del Congreso en los Estados Unidos, con los intereses canadienses de política pública, y entonces el Tratado de Libre Comercio influye de una manera increíble, pero no va a solucionar muchos de los problemas que ya están presentes. Eso también hay que verlo. El Tratado de Libre Comercio de alguna manera abrió una caja de Pandora que no hemos podido cerrar. Entonces, tenemos pues de alguna forma que reflexionar, qué hacer. Nosotros como técnicos, como expertos, como profesores, qué hacer con los productores. Y otra estrategia, a mi criterio, no es únicamente el que se unan, el que se defiendan, sino el que consuman, el que utilicen los recursos naturales propios, las semillas propias, la capacidad de autoabasto. Cuando esto vaya generándose y regenerando regiones y lugares, va a llegar un momento en que el maíz que viene de los Estados Unidos, la mayoría de maíz transgénico, pues deje de estar presente en el agro. No podemos solucionar la capacidad productora en un solo plumazo. Esto es política pública. México quiere ser abastecido con maíz, con frijol y con alimentos. Tenemos que cambiar la política pública de una manera radical. Pero hay que ser claros, hay que ser sinceros. No es el modelo del Estado mexicano en este momento, por mucho que sea declarativo el objetivo de acabar con la dependencia alimentaria. La realidad es que se ve muy poco en términos de política pública de lo que está sucediendo. Por eso, pues, colegas, amigos, a mí me gustaría que quedaran de alguna manera estas ideas en la cabeza de todos nosotros, porque es parte de la dinámica de este curso de política pública. Es muy interesante cómo nos hemos involucrado, cómo la maestra Ana nos ha ubicado en esta capacidad de información y de comunicación, y entonces ahora esperaríamos un feedback de parte de todos ustedes. Pero para no dejar ningún espacio negro, doctor, ¿qué comentario tendría usted en términos ya para estar cerrando? Quiero retomar algo que dijo Pedro hace un rato. Un día, voy a hablar como utopista, un día se harán cuentas nacionales reales. Hace ya 35 años que lo planteó un economista mexicano muy notable que se llama Víctor Toledo. Ocurrió un hecho curioso hace 35 años. Le dieron un premio nacional de economía por un libro, a mí se me quedó muy grabado, en el que él comparaba la producción de una hectárea en Estados Unidos contra la producción de una hectárea agrícola en México. Y decía, la inversión en la hectárea mexicana fue un animal de tiro, un arado egipcio, sol y mano de obra. En Estados Unidos fue un tractor, gasolina, riego, electricidad, hidrocarburos para mover el tractor, y comparó los costos energéticos para haber generado el tractor, el petróleo, la electricidad y al labriego con su nivel de vida en Estados Unidos contra el animal de tiro en México, el arado egipcio, el productor, y dijo, energéticamente somos como 600 veces más eficientes, ¿no?
que el productor norteamericano. Bueno, decirlo así suena un poco descabellado, pero en términos estrictos es cierto, es absolutamente cierto. ¿Qué sentido tiene, como decía Pedro hace un rato, producir mucho más si el costo es mucho más o muchísimo más? La entropía nos indica que tenemos que crear una economía sustentable. Y crear una economía sustentable no es ir por el camino de la competitividad, no es por el camino de hacer los negocios que dejen cada vez más billetes, sino de hacer negocios que nos permitan reproducir y mantener el medio ambiente y a la población en condiciones mejores de vida cada vez. Vistas así las cosas, pues tienen que replantearse las cuentas nacionales y las relaciones de comercio con el exterior. No nos importa que la cantidad de exportaciones caiga, si al mismo tiempo somos capaces de producir nuestros satisfactores. No tenemos por qué perseguir al capital extranjero para que se venga a invertir, si con el capital que nosotros generemos podemos poner en operación nuestra planta productiva. O sea, si nosotros pensamos en un sentido ecológico, ambientalista, sustentable, las formas de concebir la economía, las metas, los objetivos, las políticas serán muy diferentes. Y eso es lo que nosotros esperamos que un día esta generación que viene y la que sigue sean capaces de instrumentar para hacer a un lado a estos neoliberales. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación de Jesús y de Justo. Entonces, no sé, Pedro, si quisiera empezar ya a enfocarnos a responder las preguntas como parte final de esta presentación. ¿Cómo pudiera el Tratado de Libre Comercio promover similitud de salarios entre los países participantes? Que ese era uno de los propósitos desde su implementación, encontrar, subir salarios y encontrar equilibrio en las economías. ¿Eso fue simplemente una manifestación retórica o efectivamente pudo haberse realizado? Pedro, adelante. Sí, ahí nos queda bien claro que nos falta entender una política de precios, o más bien aplicar una política de precios. Y aquí entra la teoría del bien común, pero también ahí el valor de uso y el valor de cambio. Es muy importante que ustedes reflexionen en ese sentido, que muchos de nuestros productos se convierten en mercancía cuando se intercambian por bienes y servicios. Estoy hablando de una teoría de economía campesina que estos amigos que están negociando ni siquiera la saben que en nuestro país se está aplicando o se lleva a cabo por los pequeños productores y medianos productores. Luego entonces, para que nosotros tengamos una similitud de salarios también, considero que es importante que nosotros en nuestro país hagamos un estudio serio de tipología de productores, porque no la tenemos. Esa es una cuestión básica para decir, estos sí son competitivos, y no que todos los quieran meter a la competitividad. No todos pueden entrar a la competitividad. Ahí sí podemos hacer una política de precios y una política de similitud de salarios. Siguiendo en ese tono, Justo, yo vería aquellas clásicas visiones de la economía. Tenemos productores en México que son productivos, pero no son rentables, ni tampoco competitivos. Entonces, la dinámica de la producción es una dinámica de la naturaleza, es una dinámica de la técnica, es una dinámica del trabajo. La rentabilidad ya no es política, y la competitividad es la política internacional. ¿Dónde quedamos nosotros en una negociación cuando no hay defensa de esos intereses? Por mucha dinámica productiva que el país tenga, la rentabilidad probablemente queda muy fuera de la jugada a nivel nacional o internacional. Y lo peor de todo, la competitividad, estamos muy por debajo de la competitividad internacional. Entonces, yo creo que desde el principio, esa visión fue totalmente, pues, ojalá que pudiera decir utópica, pero no, era una visión ilusa. Efectivamente, nuestros políticos son muy buenos para engatusar y muy malos para actuar en términos de una dinámica.
¿Cómo es posible que se dijo una cosa y se hizo otra? Entonces, yo creo pues que en el Tratado de Libre Comercio en su segunda versión, muchos de estos elementos inclusive ni siquiera van a ser tomados en cuenta. Si de alguna manera hubo un resultado económico, se le va a dar carpetazo. Pero nosotros, yo creo, debemos de ser conscientes de que aquí no basta únicamente la parte productiva. Como tú lo señalas, ¿dónde está esa equidad salarial a nivel de país a país? Pero no solamente allí, de región en región en México, de hogar en hogar. Para dar también capacidad y voz al doctor Recci, por favor, doctor, esa segunda pregunta. Fíjense que yo participé en la formulación del primer borrador de la Ley de Desarrollo Rural Integral y en eso me apoyó una colega de aquí de la universidad que se apellida Taide. En ese borrador pusimos un capítulo para que de las exportaciones, sobre todo de las petroleras, se asignara un porcentaje para el desarrollo rural y concretamente para elevar las condiciones de la economía tradicional y campesina. Pero cuando el borrador quedó terminado, ya me habían excluido de la Cámara en razón de mis propuestas, justamente, y se aprobó la ley sin el capítulo presupuestal. O sea que la dejaron como una declaración de intenciones, pero sin instrumentos. Después fui coordinador técnico de la Secretaría del Trabajo y mi primera propuesta fue legalizar los sindicatos rurales. Y Abascal se opuso con toda la furia del conservadurismo institucional y no lo autorizaron. O sea, si los jornaleros no tienen instrumentos de defensa para luchar por un mejor salario, ¿cómo puede uno esperar que haya una mejor distribución del ingreso? El modelo neoliberal, y los remito a mi texto que es el neoliberalismo, implica un pago menor de fuerza a la fuerza de trabajo, porque eso es el neoliberalismo, concentración del ingreso. Si no tienen los productores instrumentos para defender su ingreso, pues las declaraciones demagógicas sobre de que se van a igualar los salarios son eso, ¿no? Declaraciones demagógicas e ilusas. Yo creo que es consustancial al neoliberalismo la polarización social y la concentración del ingreso. Solo hay que determinar, establecer y describir los mecanismos. Pero eso no quiere decir que no tenga remedio. Este año se aprobó el primer sindicato agrícola, muy a pesar de las autoridades, y gracias a los tesoneros y decididos que han sido los compañeros en el noroeste de México. Si seguimos ese ejemplo y si creamos muchos sindicatos, pues es probable que creemos un freno al neoliberalismo. Finalmente, las políticas públicas son el resultado de una correlación de fuerzas. Por desgracia, en esta situación actual hay una desmovilización, una búsqueda de caudillos, una falta de participación organizada de la gente más afectada, y mientras eso esté dado en esos términos, no creo que mejore la distribución del ingreso y no creo que vayamos a nivelar los salarios. Sí, adelante. Entonces, no sé si va a intervenir José Juan. Bueno. Yo tengo, está en el Telecán en la cuestión de los orgánicos. Ahora, perdón, no sé cuál. No. ¿Cuál, perdón? Ya. Mi comentario es que las negociaciones del Telecán significan una vuelta más a la tuerca para apretar el sector agropecuario. Para mí, quien sale ganando son los Estados Unidos. A ellos no les conviene salirse del Telecán. Siempre hemos dicho, México debe de salirse. Pero entonces, ¿cuáles serían los retos? Bueno, a mi criterio, yo creo que también, por bien o mal,
nosotros fuimos parte de la negociación del Telecán, independientemente de que los intereses campesinos hayan estado representados o no. Fue México también uno de los promotores del Tratado de Libre Comercio. Y desde esa perspectiva, viendo la economía nacional, yo veo muy difícil el que México se salga del Tratado de Libre Comercio de una manera unilateral. En estos 20 y tantos años de Tratado de Libre Comercio, efectivamente, si algo resultó positivo fue la integración. Otra cosa quiere decir que esa integración haya sido justa o injusta. No, yo creo que esta integración económica no puede ser desbaratada de un día para otro. Y eso es precisamente una de las razones por las cuales los Estados Unidos han bajado el lenguaje de improperios en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque ellos, como tú dices ahí de una manera muy clara, son los más afectados. Pero también nosotros ya estamos muy afectados. Muchos de nuestros alimentos ya vienen de Estados Unidos. Mucha de nuestra vinculación comercial va a Estados Unidos o viene de allá. Ya no es fácil el que estemos pensando en una liberación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer presente la voz de los productores, la voz de los consumidores en este tratado. ¿No? ¿Hasta dónde podemos nosotros aceptar? ¿Hasta dónde podemos rechazar? Hay elementos de interés norteamericano que de alguna manera van a afectar a la economía nacional, por supuesto, pero también, si no son nuestros voceros los que se defiendan, pues nosotros tenemos que defendernos. Hay la opinión pública mexicana, hay la comunicación, los chats, etcétera, que están muy presentes, y ahorita México, de alguna manera, nuestros técnicos se están volviendo sensibles a esa opinión pública que antes prácticamente no contaba. Yo sí creo, pues, que de alguna manera sí va a haber elementos nuevos que antes no estaban. El Tratado de Libre Comercio en 94 prácticamente fue firmado sin conocimiento de nadie. Ahora no. Ahora hay una información general que de alguna manera da poder a la opinión pública, da poder a los grupos sociales en los cuales estamos todos nosotros representados. Quizá leyendo la última pregunta, Pedro. A ver, pues que entre. A ver, entonces oímos a José Juan. A ver, José Juan, entonces vamos a oírte. Adelante, José Juan, ya. Si nos estás oyendo para... No. Sí tenemos nosotros la voz de José Juan por ahí. Bien, entonces en caso de que no se oiga o no lo tengamos presente, quisiéramos señalar que siguen llegando otras preguntas muy interesantes en relación al Tratado de Libre Comercio. Una de ellas es para dar oportunidad a la intervención de José Juan, es hasta dónde el manejo de los productos orgánicos puede ser una opción en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a hacer un señalamiento muy claro en los productos orgánicos. Los productos orgánicos, de alguna manera, es una manifestación más comercial que real. ¿En qué sentido? Un producto orgánico... Adelante, Juan, ahorita yo continúo. Ya te estamos escuchando, adelante, te oímos. Perdón por interrumpirlos, buenas tardes a todos. La verdad es que he tratado de captar lo más posible, ha sido algo complicado. La comunicación se ha cortado de manera intermitente, pero bueno, estoy tratando de aprovechar todo lo posible. Yo quería preguntarles, desde el principio, cuando comenzaron, cada uno de ustedes dio pues algún comentario, su opinión sobre el neoliberalismo, la situación de los precios en
la sociedad eficaz o eficiente, en qué tendríamos que transformarnos, qué pudiéramos aportar como técnicos. Entonces, pues la situación es realmente, o a lo que yo quiero tal vez enfocarme un poco, es que la situación que planteamos con las políticas públicas, pues es un panorama realmente muy amplio. O sea, realmente los temas, más cada uno de ellos, tanto como lo social, lo económico, la tecnología, el abasto para la alimentación del país, las formas de producción intensivas, las formas de producción de alguna manera tradicionales, ¿cómo pudiéramos o qué plan pudiéramos hacer? Y también yo creo que valdría la pena mencionar una medida de tiempo en la que pudiéramos hacerlo para salir de estos problemas. ¿Cómo pudiéramos realmente lograr que fuéramos competitivos? Yo quiero comentarles de manera muy breve que me dedico a vender alimentos balanceados. Yo trabajo por una empresa que se llama Matacletos. Ahora pertenecemos a un grupo francés que se llama Neogen, y compramos materia prima para producir 55 toneladas de alimentos concentrados de manera mensual. Entonces yo escuchaba lo que ustedes platican sobre el maíz y incluso el programa que tienen, y que en el Día Nacional del Maíz se van a presentar las distintas especies, las distintas líneas que ahora se tienen de manera endémica, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es muy importante como trabajador, como operador de esta industria tan grande, tan importante, saber qué pudiéramos hacer para realmente actuar como productores dentro de este mercado tan grande. Aunque fuera a mediano o corto plazo, si la situación es producir de manera tradicional, incrementando la cantidad de productos sino más suficiente, ¿cómo pudiera ser realmente? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que de alguna manera hay una serie de respuestas ya dadas aquí precisamente por este panel. Una de ellas es la que el doctor Pedro señalaba, de que tenemos que conocer la capacidad productiva de nuestros campesinos, de nuestros empresarios, de nuestros productores. Y esa tipología de productores a nivel nacional, pues es una necesidad sustantiva en el mediano o en el corto plazo. Otra serie de elementos es ya en la intervención de las políticas públicas, de la dinámica de mercado. Efectivamente, ahorita uno de los ámbitos que más se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio en términos del maíz es en el ámbito en el que tú estás. La inmensa mayoría de los millones de toneladas de maíz que están entrando es precisamente para consumo animal, ya no consumo humano. La pregunta es, ¿por qué no está el capital nacional precisamente en estos entornos? Es otro de los elementos dignos de mencionarse. Pedro, si quisieras dar alguna respuesta. Sí, desde el punto de vista muy técnico, nos hace falta en nuestro país, a nivel estatal, a nivel municipal, incluso a nivel de comunidad, a nivel muy local, un ordenamiento territorial. Eso no lo tenemos en nuestro país. A partir de ahí nosotros podemos descubrir la vocación de los diferentes tipos de terrenos, de recursos naturales que tenemos en nuestro país. Eso no lo tenemos. Ahí en una de las preguntas nos plantean que entonces ¿cuál sería el reto? Pues el reto en términos de política pública es que tenemos que entender muy bien qué es el comercio y qué es el libre comercio, porque hoy se habla de un comercio justo también, y que también tiene una ideología. Y en ese sentido, también lo que nosotros nos falta entender en nuestro país, y es un reto también, entender la soberanía alimentaria, qué es, hasta dónde nosotros la podemos aplicar, y sobre eso también tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Luego entonces, en términos de libre comercio, nos aplican la inocuidad. ¿Y por qué al interior de nuestro país no se aplica la inocuidad en los mercados locales? O sea, hay muchos huecos, muchos espacios de economía política
y que se tienen que ver con las tomas de decisiones, y entonces pues yo los invito a que ustedes también no nos quedemos con el mero planteamiento del comercio. El comercio tiene relaciones, tiene que interactuar con la vida social, con la vida económica, con el desarrollo sustentable, ¿sí? Y por qué no ahora se habla de un desarrollo humano, y cómo medimos el desarrollo humano, con la esperanza de vida, con la longevidad, con las libertades que deben tener los jóvenes para acceder a las carreras que consideren a partir de su vocación. Por ahí considero que hay muchos huecos que bueno, en otros temas de otros cursos o otras conferencias tenemos que ir cubriendo nosotros. Bien, ya para ir finalizando, porque lamentablemente ya el tiempo se nos vino encima, vamos a dar respuesta todavía a una pregunta de Jesús. Yo nada más déjenme cerrar la pregunta de los productos orgánicos. Los productos orgánicos de alguna manera están vinculados a la capacidad comercial y a la capacidad de adquisición del público. Esto hace que no todo el mundo tenga capacidad de vincularse a los productos orgánicos. Muchos de los productos orgánicos tienen costo muy alto, otros no tienen ninguno, pero al llegar al mercado llevan un proceso de transacción comercial que los pone fuera del alcance del público en general. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros pensar si los productos orgánicos van a solucionar nuestra vinculación? Primero, pocos de nuestros productos pasan a Estados Unidos como productos orgánicos, ¿no? Y cuando pasan, llevan una serie de requisitos que para poderse cubrir son muy costosos. Segundo, a nivel nacional, el producto orgánico es un producto que es consumido por una élite, por una minoría capaz de pagar. Por lo tanto, es muy probable que el producto orgánico como tal no nos vaya a solucionar. ¿Qué es la solución? Que todos los productos sean orgánicos, o sea, que tengan una calidad superior a la que ahora tienen. Entonces, allí tendríamos un elemento. Finalmente, ya para dar el cierre, vamos a oír el último comentario sobre la pregunta de Jesús Martínez. Adelante, doctor. Sí, Jesús, creo que tocas uno de los elementos o una de las cuestiones a las que habría que poner gran atención. Hay que diversificar nuestro comercio. Yo lo tengo muy claro, yo fui parte de un equipo que abrió nuevos mercados. Yo conseguí el primer acuerdo de exportación de carne entre México y Rusia. Lamentablemente nuestros ganaderos hicieron chanchullo. Cuando vieron que era un gran mercado y no les alcanzaba lo que estaban introduciendo, empezaron a comprar carne en otros países y a mandarla como si fuera mexicana, y nos cerraron la recepción de carne durante varios años los rusos en razón de estas trampas. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Los comerciantes son tramposos por naturaleza. Hay que diversificar el comercio, sí, desde luego, pero no solamente para llegar a lugares en donde podemos tener mejores condiciones como Japón, sino también hacia países donde tenemos una mayor posibilidad de establecer relaciones de comercio justo, que es hacia Centro y Suramérica. Porque ahí sí puede haber unas relaciones entre iguales, y no una relación en la que solamente unos toman ventaja de los otros. Quisiera agregar algo más sobre el asunto de la producción orgánica. En los últimos años, en los últimos 2 años, yo he estado asesorando productores de orgánicos y he visto que México tiene un enorme potencial, pero enorme potencial, para crecer la superficie de productos orgánicos, y esa debe ser parte de nuestra estrategia. Nosotros todavía podemos hacerlo. Estados Unidos ya no puede hacerlo, porque están tan invadidos por el glifosato y por los elementos de la agricultura transgénica, que les llevaría más de 100 años regresar al punto en el cual se reorienten hacia la agricultura orgánica. Esa es una ventaja que tenemos nosotros y que va a revalorarse enormemente en el resto de este siglo.
tenemos una gran competitividad en los productos orgánicos. Concretamente en limón les puedo decir, los productores que yo he asesorado han estado sacando la caja de limón orgánico de 18 kilos en $24 la caja. O sea, si eso no es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero lo mismo podríamos hacer con cualquier producto orgánico. Para eso hay que tener una agricultura sana y para eso hay que iniciar la sustitución de los agroquímicos con los paquetes orgánicos. Eso es a lo que yo me dedico ahora. Pregunta José Juan, ¿qué porcentaje del mercado representa la demanda de orgánicos? No, es absolutamente imposible conocer en términos de cifras el tamaño de la demanda. Lo que les puedo decir es que cuando empiecen a morir como moscas, esa demanda va a ir creciendo, porque el glifosato mata, y los agroquímicos también. Bueno, es importante la visión que nos da el doctor, que contradice en cierto sentido a lo que yo señalaba. De alguna manera yo me enfocaba a los productos que los campesinos han estado produciendo en términos regionales o nacionales. Por ejemplo, hay una zona de café orgánico en México que no tiene ninguna dinámica, simplemente los campesinos en un momento dado no tuvieron recursos para ponerle agroquímicos al café y al final fue revalorado el producto porque era orgánico. Bueno, hay un elemento, como lo ha señalado el doctor, que el Tratado de Libre Comercio puede abrir, y yo veo allí una luz en la salida del túnel en el que estamos metidos, que a lo mejor esta capacidad que México tiene, al final de cuentas se puede convertir en una dinámica productiva, sana, competitiva, no nada más aquí para los Estados Unidos. Recuerden que nosotros estamos interviniendo ya en Europa con el aguacate. El aguacate mexicano pues está presente prácticamente ya en el mundo entero. Y habrá algunos otros productos de esa misma naturaleza. Entonces creo yo pues que tenemos que pensar de una manera muy dinámica, muy viva, ¿no? En qué sigue, por dónde va la dinámica, por dónde va la estrategia. Colegas, con esto yo quisiera dar por terminada esta participación, agradeciéndole al doctor Pedro Ponce su participación tan efectiva y agradeciéndole el tiempo que nos dio. Él andaba fuera. Bien, está llegando el pobre del trabajo que con el señor rector, que lamentablemente no pudo estar con nosotros. También al doctor Rechi, a quien hemos literalmente arrancado de las garras del Distrito Federal para que estuviera aquí con nosotros. Y ahora con las reconstrucciones que se están haciendo aquí en Texcoco, el pobre tuvo que venirse caminando no sé cuánto. De mi parte, yo quisiera agradecerle al equipo técnico, a la maestra Diana, quien ha participado de una manera muy activa, muy exitosa con nosotros, y a la maestra Ana, quien con su dinámica, con el ejercicio de la educación moderna, nos está poniendo presentes en todos ustedes. Creo yo que esto ha sido exitoso. Para los que quieran verlo, vamos a editar las ponencias y se van a subir. Así quisiera cerrar y indicándoles que esperamos el término de su trabajo a la brevedad posible. Ya nos faltan 3 semanas de trabajo prácticamente, ¿no? También les quiero pedir un recordatorio, por ahí todavía no tenemos el pago de los emolumentos que se pagan a todos los asesores y profesionales que participan en esto. Recuerden que la Universidad Autónoma Chapingo abre la posibilidad a esta serie de expertos para que hagan el trabajo, pero es un beneficio económico que nosotros cubrimos con nuestros emolumentos. Así que yo les agradezco a la brevedad que depositen su pago, y a todos aquellos que les faltan documentos, por favor háganlo. Cualquier documento que les falte les va a impedir titularse. Ya estamos viendo la opción próxima, allá para octubre, de estar todos presentes el día de la titulación, el día de la lectura de acta. Colegas, un verdadero placer haber estado aquí con ustedes, y de mi parte y de parte de todos los participantes, muchísimas gracias y buenas noches.